El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de naturaleza humana y pienso que es fundamental que ustedes tengan una noción de lo que es la naturaleza humana para que entonces así puedan estudiar al hombre y lo que hace el hombre, ¿sí? Especialmente aquí me gusta utilizar mucho esta diapositiva porque en esta diapositiva, por ejemplo, nosotros estamos más familiarizados a veces con el mundo empírico, con el mundo de las ciencias biológicas, como la biología, la embriología y otras ciencias, ¿sí? Sin embargo, a veces se nos olvida un tanto la filosofía. No sé si ustedes han llevado filosofía, alguna clase de filosofía, pero siempre es importante saber filosofar y conocer tal vez algunos conceptos muy básicos, pero muy esenciales de la filosofía. Especialmente hoy voy a hablar de algunas cosas, voy a dar una breve introducción a la ética, porque voy a hablar del acto humano, pero también el día de hoy voy a hablar de una rama de la filosofía que se llama la metafísica. Les voy a decir así de manera muy sencilla. La metafísica, es la ciencia de la filosofía que literalmente sería como que estudia el más allá. Es decir, estudia el mundo inmaterial, pero que existe, ¿sí? No significa que porque sea inmaterial no existe. Y ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. Dentro de la metafísica se encuentran otras ciencias. Por ejemplo, la teleología. La teleología es una ciencia súper interesante que a veces se nos olvida también a nosotros o la tomamos como que muy a la ligera, vaya. Porque, por ejemplo, la teleología estudia la finalidad de las cosas o, por ejemplo, ahora la finalidad de las personas. Vamos a mirar cuál es la finalidad de las personas, por qué estamos aquí. Por ejemplo, yo tomo unas tijeras o yo tomo unas tijeras y yo puedo decir, ¿cuál es la finalidad de estas tijeras? ¿Para qué están hechas estas tijeras? Y nos podemos hacer esta pregunta en diferentes casos. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté aquí? Bueno, ahí la teleología nos ayuda mucho a dar respuesta a estas cuestiones. También vamos a mirar lo que es la meriología. La meriología estudia el todo y sus partes. Por ejemplo, ustedes son un ser, pero este ser está compuesto de algunas partes y ahorita vamos a mirar qué partes están compuestos, de qué partes estamos compuestos como seres humanos. Y la ontología que estudia el ser o la esencia de las cosas, ¿sí? Espero que voy a intentar ser lo más claro posible. Yo sé que a veces la filosofía pudiera ser un poco tediosa, pero voy a tratar de simplificar sin hacer violencia a las definiciones o sin ser muy simplista, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos que vamos a hablar sobre la naturaleza humana y nosotros somos una unidad sustancial. Ahorita más adelante vamos a mirar la definición de persona. Somos nosotros una unidad sustancial y como unidad sustancial estamos compuestos por dos realidades, la realidad corpórea, pero también la realidad inmaterial, el alma. Yo a ustedes les hago la pregunta, ¿qué es el alma? ¿Ustedes han escuchado del alma? Tal vez ustedes han escuchado distintas cosas del alma y tal vez ustedes puedan decir, bueno, pero es que esta no es una clase de religión. Vamos a mirar que el alma no es solamente, no forma parte solamente del estudio de alguna religión, sino que el alma también forma parte del estudio de la filosofía y cómo el alma es súper importante que nosotros la podamos entender para que podamos así entender lo que es la naturaleza humana, ¿sí? Yo me voy a pegar a una de las definiciones más aceptadas y que tiene, voy a decir, mucho peso dentro de la filosofía,
Y esta definición de lo que es una persona fue propuesta por un filósofo que se llamaba Boecio. Boecio dice esta definición de persona. Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. A veces hoy en día nosotros tenemos, como filósofos, tenemos a veces mucho problema cuando intentamos definir lo que es persona y lo que no es persona. Y ahorita más adelante espero que esto quede todavía más claro con ustedes, porque por ejemplo, hoy en día ustedes están aquí mirando temas muy interesantes con la doctora Pilar, como la bioética, por ejemplo, el inicio de la vida, o también probablemente pueden estudiar lo que es el final de la vida. Y hay personas que por falta de conocimiento se atreven a asegurar de hoy es persona hasta que puede sentir, es persona hasta que, y comienzan a dar diferentes características de una variante, como lo son los sentimientos, como tal vez son los pensamientos o hasta la conciencia. Por ejemplo, he escuchado que algunas personas dicen, es que comenzamos a ser personas hasta que somos conscientes de nosotros mismos. Bueno, y antes de que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos, ¿qué hay? ¿Qué somos? ¿Sí? Entonces, la definición más aceptada dentro del mundo de la filosofía de persona es esta, sustancia individual de naturaleza racional. Dentro de la filosofía, vámonos hasta Aristóteles, ¿sí? Vamos a regresar un poco la historia hasta Aristóteles. Voy a ponerlos, a posicionarlos en esta parte de la historia. Sabemos que la historia se divide en dos grandes partes, antes de Cristo y después de Cristo. Aristóteles fue un filósofo que vivió aproximadamente 300 años antes de Cristo, ¿sí? Y él ya comenzaba a estudiar el alma. De hecho, tiene un libro sobre el alma. Y ustedes podrán decir, bueno, entonces Aristóteles no era religioso. Bueno, Aristóteles, en el sentido, vamos a decir, cristiano, él no conocía la revelación divina, ¿sí? Él comenzó a estudiar el alma desde la razón. Y ahorita esto que yo les estoy presentando, voy a basarme mucho en la razón, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, una sustancia, estrictamente hablando, estaba conformada de materia y de forma. Para nosotros, en el caso de la persona, la forma, también a la forma se le puede llamar alma, a la forma también se le puede llamar el principio que da vida o el principio de vida, ¿sí? Y Aristóteles hace esta clasificación de las formas. Él dice que hay tres tipos de formas. Almas lo puse aquí entre paréntesis en la presentación. Está el alma vegetal, está el alma animal y está el alma racional. Vamos a hacer esta comparación, entonces podremos decir un árbol pertenece al mundo vegetal y tiene una alma vegetal. ¿Cuál es la materia? Bueno, de la materia que está hecho precisamente ese árbol. La forma, bueno, es la forma, es lo que hace que el árbol sea árbol, que es su alma vegetal. Lo que hace que nosotros seamos nosotros es precisamente el alma. Y lo vamos a mirar en la siguiente presentación. Pero antes de esto, yo quiero hacer una gran distinción entre los seres vivos, porque los seres vivos son los que tienen alma, los que están animados, ¿sí? A comparación de las cosas inertes, de las cosas que no tienen vida, por ejemplo, una roca. Una roca es simplemente materia inerte y no tiene vida. Pero vamos a, por ejemplo, a decir que esta roca es la materia y yo, por ejemplo, puedo tomar un cincel y puedo hacer una gran escultura de esta roca. Entonces vamos a decir que la forma sería la cosa que yo armé de esta roca. Por ejemplo, alguna escultura. Yo les puedo mostrar tal vez algún metal, les puedo, por ejemplo, presentar
una cantidad de plata, por ejemplo, o de oro, y yo les puedo dar la simple materia, y ustedes ya le van a dar la forma, vamos a decir entre comillas, ¿sí? Una forma de un anillo, una forma tal vez de alguna esclava, de alguna cadena, ¿sí? Pero estrictamente hablando, pues no debería de ser forma, porque la forma solamente son para los seres vivos. A esta tenemos que hacer una distinción entre los seres vivos y los artefactos. Esta roca, por ejemplo, que es materia inerte, es simplemente un artefacto, no es un ser vivo. Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos comprender cuando estamos estudiando al ser humano, porque un artefacto es una cosa inmaterial. Un ser vivo es alguien, ¿sí? Aquí podemos mirar que, por ejemplo, en el alma racional es la que nosotros tenemos como seres humanos, como personas. El alma racional tiene diferentes facultades y ahorita a adentrarnos en esto de las facultades. Simplemente quiero también decirles que, por ejemplo, en la época medieval habían unos grandes pensadores y unos pensadores decían, bueno, dentro de la persona está el alma animal y el alma vegetal. Y por ahí otro pensador decía, no, no es posible, no es posible que existan tres almas en una sola persona. A esto se le llama como la pluralidad de almas, es decir, que diferentes almas como el alma animal, el alma vegetal, están dentro de la persona. Y esto pudiera causar muchos problemas muy prácticos. En cambio, viene un gran filósofo que se llama Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino dice que no puede ser posible la pluralidad de almas en la persona humana. Solamente nosotros somos uno, solamente tenemos una alma, que en este caso es el alma racional. Imagínense que yo les dijera que yo siguiera la teoría de la pluralidad de almas. Llegaría un momento donde yo soy algún tipo de vegetal y de repente me transformo en persona. O de repente yo soy persona, por ejemplo, soy una persona adulta y de repente me voy a transformar en un animal. Entonces, científicamente hablando, no es muy compatible esta teoría de la pluralidad de almas. Vamos a poner el ejemplo del embrión humano. Vamos a poner el ejemplo del embrión humano. Por ejemplo, algunas personas dicen, sabemos que en el momento de la concepción, cuando se unen los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, en ese momento ocurre un fenómeno que se llama la animación. Es decir, en ese momento el alma es creada y la persona, ahí comienza su existencia. Hay algunos que argumentan y que dicen, no es que comienza la existencia de la persona hasta los 21 días, que es cuando comienza a latir su corazón. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué especie pertenece en ese lapso de 21 días? ¿Y cómo lo vamos a comprobar científicamente? Bueno, pues nos vamos a ir allá al interior de su célula, que esa es la especialización de la doctora Pilar Calva. Nos vamos al interior de la célula y ahí miramos qué código genético tiene. Y sería contradictorio afirmar y decir, bueno, tiene un código genético de humano, pero no es humano, es una planta. ¿Se fijan? Este pensamiento, esta teoría no iría de acuerdo a lo que es la ciencia. Entonces, el hecho de decir que solamente que podemos tener solamente una alma, nosotros como personas comunes, es muy válido. Ahora ya hay una ciencia más moderna que se llama la biofilosofía y esta biofilosofía estudia el realismo, es decir, estudia la evidencia científica
y cómo la evidencia científica no contradice los principios filosóficos, las leyes filosóficas, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a mirar, am, aquí vamos a mirar que el alma es nuestra esencia. El cuerpo son los accidentes. Permítanme, aquí me voy a poner aquí. Pienso que va a ser, nos va a ayudar más esta presentación. El cuerpo son los accidentes y y el alma es la esencia. Había ahí pues en los años 544, 484 antes de Cristo, un pensador que se llamaba Heráclito de Feso, y este pensador pone un ejemplo. Él pensando a través de la razón, él estudiaba el cambio, ¿sí? Y decía, bueno, es que ocurre el cambio o no ocurre el cambio. Entonces, Heráclito, él pone el ejemplo de un río y dice, a ver, ustedes van a un río y se meten a ese río. Al día siguiente regresan a ese río, pero si ustedes se meten en ese río, el agua que los va a empapar no es la misma agua que los empapó el día anterior. Entonces, ¿realmente se metieron al mismo río o se están metiendo a un río diferente? Porque el agua del río está corriendo, está cambiando. ¿Es el mismo río o es un río diferente? Y llega por ahí otro pensador que se llama y decía Heráclito. Entonces todo cambia, todo está en constante cambio. Pero llega otro pensador que se llama Parménides, 500, 515 años antes de Cristo, y dice, no, es que todo permanece. Hay algo que permanece. Y ahí por había ahí alguna gran diferencia de pensamiento entre estos dos filósofos. Llega Aristóteles y Aristóteles reconcilia estos dos pensamientos aplicados en la persona. Y dice Aristóteles, es que en la persona lo que cambia son los accidentes. Y los accidentes están en el cuerpo, es la materia. Pero lo que permanece, lo que no cambia, es la esencia, que es el alma. Por ejemplo, ustedes, hubo una etapa donde tenían tal vez 3 años, donde tal vez no tenían dientes, ahora ya tienen dientes. Su cuerpo está desarrollándose constantemente. El cuerpo está cambiando constantemente. Pero no quiere decir que ante cualquier cambio que ustedes sufran, ustedes dejan de ser ustedes. Entonces, qué es eso que hace que ustedes sean ustedes a pesar de que, por ejemplo, les salga tal vez algún grano en su cara, en que tal vez ustedes tengan algún accidente y se corten accidentalmente tal vez la mano? Eso que hace que ustedes sean ustedes y que no cambien es el alma. Y aquí lo podemos aplicar, por ejemplo, la doctora Pilar lo va a aplicar en el inicio de la vida. Hay algo que esto es el alma, lo que nos da vida, que hace que nosotros seamos nosotros. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, ¿un embrión está vivo o no está vivo? ¿Un cigoto o un embrión unicelular está vivo o no está vivo? Bueno, sí está vivo. Ah, bueno, entonces, si sí está vivo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tipo de alma tiene? ¿Racional, animal o vegetal? ¿Y cómo lo podemos comprobar científicamente? Les dije, vámonos a la genética. Es una de las formas muy simples porque la genética del ser humano es una expresión de la individualidad que cada uno de nosotros tenemos. Así como tal vez ahora las huellas y estas características. Entonces decimos que nuestra esencia radica aquí en nuestra alma. Los accidentes en la materia, en lo corpóreo. Cuidado, no estoy diciendo
que somos 2 cosas y que de alguna manera nos mantenemos así como hay algo simplemente que nos une, no. Nuestro cuerpo está integrado, está totalmente integrado, nuestra alma está totalmente integrada en cada parte de nuestra materia. Algunos, por ejemplo, se atreven a decir de manera muy errónea, es que el alma se encuentra en el cerebro. Entonces si una persona va perdiendo su mente, si tiene alguna enfermedad como el Alzheimer, por ejemplo, que va perdiendo la memoria, bueno, entonces deja de ser persona. No, el alma se encuentra en cada parte de nuestro cuerpo, porque es lo que mantiene vivo a nuestro cuerpo. El momento de la muerte, que tal vez ustedes han visto a alguna persona morir o han sabido que alguna persona se ha muerto, algún familiar, algún vecino, algún amigo, el momento de la muerte es precisamente esta separación del alma y del cuerpo. Entonces, fíjense muy bien, existe una simetría entre lo que es el inicio de la vida y lo que es el final de la vida. Les explico. En el inicio de la vida sabemos que cuando la materia, es decir, el óvulo y el espermatozoide, se unen, que a este momento se le llama concepción, aquí ocurre el momento de la animación. En ese momento el alma es infundida en la persona y hace que esa persona sea esa persona y no alguien más. Entonces, decimos que en el momento de la vida, y la vida inicia cuando se junta la materia con el alma, y la vida termina cuando esta materia es separada del alma. Existe esta simetría entre el inicio y el final de la vida. Entonces, el hecho de que nosotros somos un ser, pero tenemos dos propiedades, así como de una manera ya muy, muy técnica, si a ustedes les interesa, se le llama esto el sustancialismo o también se le llama el monismo, monismo por uno, con propiedades duales, es decir, con dos propiedades, la propiedad corpórea y la propiedad meramente espiritual, que es el alma. A veces muchos pensadores han intentado reducir a la persona humana y aquí se atenta contra el principio metafísico, es decir, el principio que va más allá de lo físico. Ustedes, por ejemplo, han estudiado en sus escuelas algunos principios metafísicos, como tal vez la ley de la gravedad. Ustedes no van a una tienda departamental y van a decir, me das 3 kilos de la ley de la gravedad, ¿sí? No van y van a medir la ley de la gravedad ahí con una regla, tal vez. No, porque es un principio metafísico, pero a pesar de que existe, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, ¿sí? Entonces, aquellas personas que intentan reducir a la persona a alguna de sus propiedades están atentando contra el principio de meriología. Dijimos nuevamente que la meriología estudia el todo y sus partes. Por ejemplo, hubo un pensador que se llama David Hume y David Hume decía, no, el ser humano no tiene alma, solamente está compuesto de lo que es lo corpóreo. Y para David Hume, por ejemplo, una persona estaba constantemente en cambio, entonces cada que ocurría un cambio, pues, la persona dejaba de ser esa persona, simplemente por algún cambio, por muy mínimo que pareciera. Y sabemos que esto no es muy compatible con la realidad. Les voy a poner un ejemplo de esto. Imagínense que yo sigo el pensamiento muy, muy materialista, es decir, que solamente creo que la persona está hecha del cuerpo y que el alma, que la esencia no está presente. Imagínense que yo cometo un crimen, que yo voy y me meto a una tienda departamental y robo algo. Entonces, los dueños de la tienda llaman a la policía y a mí me meten a la cárcel
y me ponen una condena de 10 años. Sería muy injusto si seguimos este tipo de filosofía en el que solamente existe el cuerpo. Sería muy injusto que el César que cometió el crimen no sería el mismo César 10 años después o durante los 10 años quien está pagando la condena, porque no sería yo quien cometió el crimen, sino tal vez fue la versión anterior de mi persona. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al intentar reducir el todo, lo que es toda la persona humana, a una de sus propiedades. Sabemos que el cuerpo es muy importante, pero así como el cuerpo es importante, también el alma es importante. Este, Tal vez aquí la doctora Pilar les pudiera hablar más sobre el caso de los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos es un fenómeno muy, muy estudiado dentro de la ciencia, pero también dentro de la filosofía. Cuando nacen los gemelos idénticos, quiere decir que un, un óvulo es fecundado por un espermatozoide y está ahí una persona. Pero por alguna razón, mientras está ocurriendo la duplicación, mientras la persona se está desarrollando, ocurre una separación. Y ahora tenemos 2 personas que comparten el mismo material genético, ¿sí? Tenemos 2 personas que nacieron del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, que comparten el mismo material genético. Pero, ¿qué es lo que hace que a pesar de que compartan el mismo material genético, una persona sea diferente, un gemelo sea diferente al otro gemelo idéntico? Bueno, precisamente es el alma, porque no los podemos reducir a sus accidentes, a su genética. Pudiéramos poner el mismo ejemplo de cometer el crimen. Imagínense que tenemos 2 gemelos idénticos. Un gemelo es muy bueno y el otro gemelo comete el crimen del robo. Pudiéramos decir, porque comparten el mismo material genético, bueno, que el bueno, si no logramos capturar al malo, al que cometió el crimen, entonces que el bueno pague la condena. No, porque él no fue quien cometió ese crimen. Entonces, ¿se fijan la importancia del estudio del alma? Es muy importante. También no nos tenemos que ir al extremo, por ejemplo, de algún pensamiento maniqueísta. El maniqueísmo promueve, les voy a decir lo siguiente. Dicen que el cuerpo es malo y tenemos que acabar con el cuerpo a como dé lugar y que el alma es buena. Sabemos que no, que el cuerpo en sí mismo es bueno. A veces en el cuerpo existen algunos deseos desordenados, pero no precisamente eso hace que el cuerpo sea malo. El cuerpo es bueno en sí mismo. Y por ahí algunos se atreven a decir que el cuerpo es como si fuera la cárcel del alma. Por lo tanto, tenemos que acabar con el cuerpo lo más pronto posible. No, no tiene algún sentido, sí, en la vida real. Am, Ahora vamos a mirar algunas facultades que tiene la persona, que tiene, sí, el ser humano. Dijimos entonces que la definición de persona es una unidad sustancial de naturaleza racional. Dijimos que sustancia involucra o una sustancia está conformada por materia y por forma. En el caso de la persona, el alma es la forma, es el principio que da vida y lo corpóreo es la materia. Esto forma solamente un ser y este ser tiene unas facultades. Yo aquí les intenté poner este dibujo para que ustedes se ayudaran y muy visualmente ustedes lograran eh, comprender más esto de las facultades. Imagínense
que como estas flamas rojas que se ven aquí en la imagen, que son las facultades, ¿sí? Las facultades son simplemente expresiones de la persona, pero no hacen que la persona sea persona, ¿sí? A veces por algunas razones, nuestras facultades vamos a mirar el ejemplo de la voluntad. A veces la voluntad va a estar un tanto debilitada, especialmente si se tiene alguna adicción o si, por ejemplo, estamos acostumbrados simplemente a obtener las cosas de manera muy fácil. Bueno, nuestra voluntad va a estar ahí debilitada y tenemos que ir fortaleciendo la voluntad. Algunas, metiéndome ya más en el tema de las facultades, el alma racional involucra o incluye algunas facultades que compartimos con con los animales o con el mundo vegetal. Por ejemplo, para que quede más claro esto y que no vayamos a caer en el error nuevamente de la pluralidad de almas, les voy a decir esto. Imagínense una persona que tiene una casa y en esta casa, dentro de esta casa, tiene una alberca y tiene un cine. Quiere decir que esta persona solamente tiene una casa, pero esta casa incluye estas dos cosas, la alberca y el cine. Pero si ustedes van probablemente a una ciudad, ustedes pueden encontrar una alberca en sí misma que no está precisamente dentro de una casa, simplemente es una alberca. Y pueden encontrar un cine que también no está dentro de una casa, pero que solamente es un cine, ¿sí? Que puede existir por sí mismo. Lo mismo ocurre, algo similar ocurre con el alma racional. El alma racional involucra estas facultades animales y vegetativas, pero no quiere decir que dentro del alma racional esté el alma animal y esté el alma vegetativa. Están presentes, pero simplemente como facultades, no como almas. Aquí hay una gran distinción, ¿sí? Por ejemplo, las facultades vegetativas, así de manera muy simple, podemos mirar que es el crecimiento, la nutrición y la reproducción. Las facultades animales se dividen en dos grandes partes, que son las exteriores, que son los 5 sentidos, como el tacto, la vista, el olfato, pero también están las facultades interiores, como es el sentido común, la imaginación, la memoria y la razón animal. Pero arriba de estas facultades animales, entonces tenemos las facultades superiores, racionales, que es el intelecto y que es la voluntad. ¿Sí? Ustedes pueden decir, entonces los animales no tienen intelecto. No, los animales no tienen intelecto. Los animales se dejan guiar más por esta cuestión de hormonas, por esta cuestión de apetitos, pero nosotros sí tenemos un intelecto, nosotros tenemos una voluntad. Les voy a decir, el intelecto busca siempre lo que es verdad, lo que es bueno, y la voluntad nos ayuda a ir ejecutando estas acciones, ¿sí? Además, que estas dos facultades superiores que tiene la persona, estas facultades nos ayudan a modular, a regular, a tomar control, a manejar las facultades inferiores. Por ejemplo, los apetitos. Ustedes miran por ejemplo, a un perrito y un perrito tiene diferentes apetitos, el comer. El perro simplemente come cuando tiene hambre. En el caso de nosotros como personas, podemos ahí ejercer nuestra voluntad. Y tal vez si tenemos hambre podemos decir, no, pero a ver, me voy a esperar una hora más para yo comer. ¿Sí? Entonces, estas dos facultades
son las que nos ayudan a distinguirnos del resto de la creación, del resto de los animales y del resto del mundo vegetal. Y es súper importante que nosotros lo mantengamos en mente, que nosotros tengamos esto muy claro. Muy bien. Decíamos que existe la simetría entre lo que es el inicio de la vida y lo que es el final de la vida, que es la muerte. Y dentro de la filosofía hay un principio, tal vez algunos de ustedes han estudiado lógica. La lógica nos ayuda mucho, porque el primer principio de lógica es el principio que se llama la ley de no contradicción. ¿Qué nos dice la ley de no contradicción? La ley de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Tal vez esto suena como un trabalenguas, pero les voy a poner un ejemplo. Imagínense este marcador. Yo no puedo afirmar y decir, este es un marcador y no es un marcador, porque estoy atentando contra la ley de no contradicción. O es o no es. Si aplicamos este principio en el debate del inicio de la vida o del final de la vida, algunas personas dicen, es que tiene, aquí tiene el genoma, tiene el material, el ADN de ser humano, pero no es un ser humano. Bueno, están atentando contra el principio de no contradicción, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy claros en estas cuestiones de la filosofía y tenemos que respetar este primer principio lógico, porque este primer principio lógico es la base, es el cimiento de toda la lógica. Si tenemos mal el principio de no contradicción, créanme que todo lo demás va a estar mal. Y también hablábamos que no se puede reducir el todo a una de sus partes. No podemos reducir el todo, el ser humano, a decir, ay, es que ahora sí siente. Bueno, porque el sentimiento simplemente es una expresión del ser humano. No quiere decir que el sentimiento nos da vida. Lo que nos da vida y lo que nos hace que nosotros seamos nosotros es el alma, hemos dicho. Cuando nosotros estamos aquí hablando de la filosofía, solamente les quería comentar a manera de, se los quería decir a manera de comentario. Es importante que cuando nosotros estamos teniendo un diálogo académico, un debate académico, tengamos mucho cuidado de no caer en lo que se llama una falacia ad hominem. Les voy a decir que es una falacia. Una falacia simplemente así de manera sencilla es un engaño. A veces nosotros podemos caer en esta falacia. Imagínense que yo les hago alguna pregunta a alguno de ustedes y que ustedes saben más que yo, que estoy seguro que en algunos temas saben más que yo y tal vez, por ejemplo, en temas de tecnología, yo no sé mucho sobre tecnología y que yo por alguna razón no quiero aceptar que ustedes saben más que yo. Entonces, una manera de atacarlos es decir, "Mm, pero es que como tú tienes el color, tu pelo de color rubio, de color café, eso hace inválido lo que tú estás diciendo". Bueno, aquí yo ya no estoy atacando los argumentos de ustedes. Estaría atacando a su persona. Y tengan mucho cuidado cuando ustedes tienen un diálogo académico. No ataquen a la persona. Vayan de manera muy honesta, busquen la verdad y en esta búsqueda de la verdad, ustedes intenten contraargumentar esta parte probablemente de la propuesta que la persona está haciendo. Porque hoy en día miramos que hay muchas opiniones en el mundo afuera, ¿sí? Y estas opiniones, cuando no están a mi favor, entonces yo comienzo a gritar, entonces yo comienzo a hacer un berrinche y pareciera que, por ejemplo, en algunos debates,
El que grita mejor, el que habla más fuerte es el que va a ganar. Bueno, eso no tiene nada de académico. El gritar lo puede hacer cualquier persona. Lo importante sería saber razonar teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos principios muy fundamentales, muy esenciales, como la ley de no contradicción y este principio o ley de la meriología, ¿sí? También, algunos de ustedes pueden decir, es que a mí no me gusta la filosofía o porque la filosofía no se puede medir en un laboratorio. Bueno, hay que recordar que cada ciencia tiene su objeto de estudio. El objeto de estudio de la filosofía es muy, tal vez, completamente diferente al objeto de estudio de la biología, por ejemplo. Y tenemos que mirar que las ciencias empíricas, la biología, toma principios de la filosofía. Les voy a poner un ejemplo, la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es un principio muy, muy filosófico que la biología lo utiliza mucho y está bien, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que por falta de conocimiento también quieren separar estas dos grandes ciencias, la filosofía con las ciencias empíricas. Y esto no haría muy bien, no les ayudaría ni a una ni a la otra. Ya que estamos hablando aquí de estas dos facultades, como es el intelecto y la voluntad, quiero darles una introducción a lo que son los juicios éticos. Los juicios éticos, la ética es esta ciencia que se encarga de decir lo que está correcto y lo que no está correcto de una manera muy objetiva, no en base a mis opiniones, no en base a mis gustos, no en base a lo que a mí me conviene. Y hay una gran distinción entre dos cosas dentro del estudio de la ética. Por una parte tenemos los actos del hombre. Los actos del hombre son estos que ustedes pueden mirar aquí en la presentación. Son actos involuntarios, son actos que carecen de conciencia, son actos mecánicos y que tienen que ver más que nada mucho con la vida sensitiva, ¿sí? Por ejemplo, la digestión. La digestión es meramente es un acto del hombre. Este acto del hombre, ustedes, por ejemplo, no utilizan su voluntad y dicen, ahora voy a digerir bien o no voy a digerir bien, ¿sí? Estos actos del hombre, por ejemplo, la digestión, si algo no está funcionando, ustedes no van a ir con la ética, ¿verdad? A que les componga la digestión. Ustedes van a ir probablemente con un médico, con algún nutriólogo, a que ahí arregle esta parte de su cuerpo. Sin embargo, tenemos los actos humanos. Y los actos humanos son aquellos que están hechos a partir de la libertad, que es cuando uno está consciente, que hay un convencimiento en hacerlos, en quererlos hacer, y que además están elaborados por la racionalidad, es decir, involucran la voluntad y también involucran el intelecto. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué estudiamos la ética? ¿Cuál es el propósito de la ética? A ver, aquí me gustaría hacerles a ustedes esta pregunta. Yo aquí puse de una manera muy intencional esta palabra que puede sonar, tienes muy, muy técnica. ¿Cuál es la teleología de la ética? Dijimos que la teleología estudia la finalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, esta pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de la ética? Me gustaría escuchar qué opinan ustedes. A ver, chicos. Mm, la finalidad de la ética, Ujú,
Bueno, para mí creo que la finalidad es en general un mundo mejor, porque la ética se basa en los modales, en la moral, se basa en lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que lo principal es ser buenas personas, tener un mundo mejor. Tener un mundo mejor. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es la finalidad de la ética? Que nadie salga lastimado. ¿Que nadie salga lastimado? Ujú. ¿Alguien más? También sería también respetar los derechos de ambas personas. Respetar los derechos de ambas personas. Excelente. Muy bien. Les voy a decir así de manera muy, muy general. La ética busca el bienestar, pero también busca la felicidad de la persona. ¿Sí? Hacemos o dejamos de hacer cosas porque queremos ser felices. Todos estamos en esta búsqueda de la felicidad. Y hoy en día tenemos diferentes conceptos de lo que es felicidad. Por ejemplo, para Aristóteles, este pensador que vivió 300 años aproximadamente antes de Cristo, para Aristóteles la felicidad estaba basada en qué? En la virtud. Hoy en día, por ejemplo, si vamos y le preguntamos a alguien, ¿para ti qué es felicidad? Es más, les voy a preguntar a ustedes, ¿para ustedes qué es felicidad? Vamos a filosofar aquí un poco entre ustedes. Vamos a aprender mutuamente. ¿Qué es felicidad para ustedes? Vivir. Vivir, pero todos vivimos, ¿sí? Vivir, ¿de qué manera? Vivir de una manera en la que tú puedas expresarte, ¿sí? ¿Me explico? Que tú puedas expresarte, que tú puedas hablar, que tú puedas actuar como tú crees que es, como tú crees que debes actuar. Ujú. Y Y supongamos que yo hablo, que yo vivo de la manera en como yo creo que debo de actuar y de vivir. Y yo creo, imagínense, es un ejemplo. Imagínense que yo creo que la manera de actuar, de hablar y de vivir es estar robando constantemente a las demás personas. ¿Es correcto? no, No, no es correcto. ¿Qué es felicidad entonces? Esto que tú acabas de decir, gracias por compartir, es una gran respuesta, pero son partes de la felicidad. Vamos a mirar así como que, ¿qué es la felicidad en sí misma? Porque esto es lo que busca la ética. La ética busca que todos seamos felices. podría, no sé, pero podría ser paz, Paz, ujú, te vas acercando todavía más a la respuesta. respeto, Respeto forma parte de la felicidad, pero no es la felicidad en sí misma. Bueno, les voy a decir ahorita qué no es la felicidad, ¿sí? Dentro de la lógica hay distintas maneras de cómo definir conceptos. Por ejemplo, una manera de definir conceptos que tal vez no es la mejor, pero ahorita lo vamos a hacer a ver, Alexa levantó la mano. Sí, bueno, yo creo que la felicidad es una emoción la cual te provoca disfrutar las cosas y hacerlas con una manera como compasión, pero respetando y sin lastimar a nadie. Muy bien, has dicho que lo que has dicho, has respondido a la pregunta, ¿qué te provoca la felicidad? Pero sigue con esa incógnita, ¿no? ¿Qué es la felicidad? la felicidad es una emoción, ¿no?
¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo dejo de sentir esa emoción? ¿Dejo de ser feliz? Pues no necesariamente, porque ¿Con, hay con qué como... emoción la vinculas tú o la vincularías tú? ahorita no se me viene ninguna a la mente, No es pero un sentimiento. ¿Con qué sentimiento vinculas a la felicidad? la felicidad es un sentimiento. Con el amor. Con el amor. Entonces, ¿el amor es un sentimiento? Los sentimientos son pasajeros, ¿eh? Los sentimientos vienen y se van. Entonces, ¿quiere decir que la felicidad viene y se va? Y está sujeta incluso a cambios meramente como lo es el sentimiento o la emoción. Sí, A ver, ¿me puedes explicar más sobre eso? porque la felicidad es, o sea, tú te sientes feliz cuando algo te sale bien o estás pasando buenos momentos, pero no siempre significa que siempre vas a tener que estar feliz porque pueden pasarte cosas malas o cosas que no te agraden a ti, entonces la felicidad se puede ir y Yo después digo que si regresar. aprendes a ser feliz, pues la felicidad siempre se te va a quedar, ¿no? Si aprendes a ser feliz, pero pues no, nada, esta pregunta es muy filosófica. A ver, entonces, por ejemplo, has dicho que cuando haces cosas buenas, eres feliz. Por ejemplo, les voy a decir, yo me levanto temprano y a veces me cuesta, especialmente si un día antes tuve que escribir algún ensayo, si algún día antes tuve mucha tarea y me fui a dormir muy tarde, al día siguiente yo estoy ahí pensando, ay, 5 minutos más, por favor. Y a veces no me siento, mi sentimiento es así como que no, a ver, duérmete 5 minutos más. Pero a ver, estoy practicando una virtud que es el ser responsable. Y a veces no me da tanta felicidad, el levantarme a esa hora tan temprano, pero no siento felicidad, mejor dicho, no siento felicidad, pero en realidad eso me está dando felicidad, eso me está dando plenitud a mi ser. Me está acercando a llevarme a la realización de lo que yo quiero vivir. Sí, Sí. Ahora vamos a poner el ejemplo, una persona que probablemente tiene alguna enfermedad terminal. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y ella no puede mover su cuerpo del cuello para abajo, está completamente paralizada. Y ella está en constante dolor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo cuando la veo, yo a ella veo una persona súper feliz, pero ella no siente felicidad, entonces o es feliz o no es feliz. Yo creo que la felicidad podría ser como, o sea, el hombre fue hecho bueno, entonces solo hace sentido que ha sido hecho como para bien. Entonces, como cuando vives sobre esa línea, eh, no sé cómo ponerlo en palabras, pero no sé si cómo queda un poco, como que si me doy a entender más o menos. A ver, tú date a entender como tú puedas y aquí te vamos a ayudar si algo no queda claro. Ajá, entonces lo que estoy tratando de decir es que como el hombre fue bueno y su natural, pues fue hecho bueno, su naturaleza es buena, es como Ujú. actuar sobre su naturaleza, entonces buscando lo que es bien, lo que está bien. Te vas acercando mucho a la respuesta, ¿eh? Te vas acercando mucho a la respuesta. Sí, es muy correcto lo que acabas de decir. Si basamos la felicidad, cuidado, no estoy diciendo que la felicidad no involucra sentimientos. A veces puede involucrar un sentimiento tal vez de nostalgia, a veces una persona llora de alegría, a veces una persona comienza a reírse de la felicidad que tiene,
Son diferentes emociones, diferentes sentimientos los que pudieran acompañar a la felicidad. Pero tengan cuidado de no reducir el todo, la felicidad, a una de sus partes, como es la emoción. Imagínense que yo tengo esta mentalidad un tanto reduccionista y decir que la felicidad es una emoción, o sí, una emoción o hasta un placer. Me causa mucho placer, por ejemplo, a mí el tomar algún refresco, o eso me da mucha emoción, me llena de energía, ¿sí? A ver, el tomar refresco es de una manera súper exagerada. ¿Es bueno para mi cuerpo? No. No. Pero yo les puedo decir, pero es que eso a mí me da felicidad. Me da el placer de poder sentir el gas, tal vez probablemente en mi boca. Eso a mí me da la emoción, el placer. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque hoy en día se promueve precisamente esto que no es felicidad. La felicidad no está basada en la emoción. La felicidad no está basada en el placer. A esto se le llama el famoso hedonismo, cuando intentamos encontrar la felicidad en aquello que nos produce placer y en aquello que nos evita el sufrimiento. Por ejemplo, hoy en día muchos de nosotros tal vez decimos, ay, es que el pararme temprano, ay, eso es mucho sufrir para mí. Por lo tanto, mm, yo no voy a ir a la escuela, porque el ir a la escuela me provoca mucho sufrimiento. Me tengo que levantar temprano, tengo que hacer mis tareas. Yo voy a vivir de acuerdo a mi placer, yo voy a vivir de acuerdo a lo que a mí me gusta. Cuidado, porque no precisamente aquello que nos apetece, aquello que nos produce placer es bueno para nosotros. Lo que ahorita comentaban ustedes, precisamente, Aristóteles, a mí me gusta mucho lo que él habla de este tema sobre la felicidad, cuando él comienza a filosofar y él comienza a decir, dice, es que la felicidad es esta armonía entre lo que eres, es decir, tú eres bueno, por naturaleza eres bueno, y entre lo que tú quieres llegar a ser, es decir, a realizarte. Y es esta armonía entre todas las cosas, todos los componentes de su vida. Por ejemplo, ustedes ven que algo no es bueno, bueno, no lo hacen, aunque les cueste mucho trabajo. Ustedes, por ejemplo, saben que tal vez muchos de ustedes tienen algún teléfono celular, pero estar todo el día en el teléfono celular, tal vez a ustedes les place mucho, les gusta mucho, pero a ver, ¿es bueno para ustedes? No, porque también tienen que tener sus otras prioridades, tienen que tener también sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, la felicidad es esta armonía del ser, ¿sí? Que se logra a través de la práctica de la virtud. Les decía, a veces la virtud cuesta mucho trabajo, la virtud a veces no es fácil, pero sí es posible. El ser responsables, por ejemplo, cuando ustedes les piden alguna tarea, bueno, a veces tienen que tal vez escribir algún ensayo, tal vez tienen que hacer alguna tarea de un día para otro, bueno, tienen que ser responsables con sus obligaciones. Y el día de hoy se promueve esta ética o se promueve principalmente como esta ética basada en el placer. Y ustedes tal vez han escuchado la frase de haz lo que a ti te parezca mejor, independientemente que si a los demás les gusta o no, lo que a ti te haga sentir mejor. Cuando nosotros nos vamos con el mundo de los sentimientos, fíjense cómo estamos cambiando el orden. Me voy a regresar aquí a las facultades, ¿sí? Vamos a comenzar a cambiar el orden y esta facultad superior, como es el intelecto y es la voluntad,
ya no va a estar arriba, dirigiendo las facultades inferiores, como pudieran ser los sentimientos o la imaginación, ¿sí? Otra de las facultades inferiores. Ya el intelecto y la voluntad ya no van a estar arriba, sino que ahora queremos cambiar los roles completamente. Y ahora queremos poner la emoción, el sentimiento arriba y que nuestra voluntad, que nuestro intelecto esté abajo, al servicio de la emoción, al servicio del sentimiento, al servicio del placer. Y aquí es cuando miramos que cada día nos alejamos más de lo que es la felicidad. Entonces, la ética precisamente es esta ciencia, porque la ética es una ciencia, no es un invento de alguien que no tenía nada que hacer y simplemente se puso ahí a escribir cosas de ética. La ética es esta ciencia que precisamente nos protege a nosotros de lograr lo que es la felicidad. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quién de ustedes quiere ser feliz? Estoy seguro que todos en el interior de su ser tienen esta inquietud. Todos ustedes quieren ser felices y tal vez compran algún color de ropa, tal vez quieren estudiar algo. ¿Por qué? Porque quieren a través de esto lograr esta armonía y así lograr la felicidad. Entonces, dijimos que la ética, entonces, la teleología, el propósito de la ética no es estar sobre alguien y estar ahí imponiendo reglas sobre alguien, no, es protegernos para que logremos la felicidad auténtica. Y la ética está conformada, vamos a decir que como la columna vertebral de la ética son los actos humanos. Y dijimos que los actos humanos son estos que están en rojo, que involucran la libertad, que están elaborados con la racionalidad, existen tres, se les pueden llamar tres, que es el medio u objeto, están las circunstancias y está el fin. Y hay preguntas que nos ayudan a responder para saber qué es el medio, qué es la circunstancia y cuál es el fin. Ustedes hacen algo y la primera pregunta para saber el medio es ¿qué hago? Las circunstancias es cómo, cuándo, dónde, ¿sí? El fin, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Cuál es tu intención? Y fíjense, la ética es una ciencia que es muy estricta y la ética dentro de sus reglas, la ética tiene sus reglas, así como la biología tiene sus reglas. La ética tiene sus reglas y dice, si uno de estos elementos del acto humano está mal, todo el acto está mal. ¿Recuerdan? Aquí tenemos otro ejemplo de la aplicación de la meriología, ¿sí? Dijimos que la meriología estudia el todo y sus partes. En este caso, ¿cuál es el todo? Bueno, en este caso el todo es el acto humano. ¿Cuáles son sus partes? El medio u objeto, las circunstancias y el fin. Y tal vez ustedes han escuchado así en algunas pláticas con sus amigos o dentro de su familia, han escuchado algunas cosas como, es que el fin no justifica los medios. Bueno, estas frases nos ayudan mucho a entender a la ética, pero esta frase aquí hace a un lado a las circunstancias, que también las circunstancias son bien importantes. O tal vez ustedes han escuchado o están, por ejemplo, hablando con alguien y esta persona les dice, es que tú quién eres para juzgar a las personas. Les voy a decir algo, la ética no juzga a las personas.
La ética juzga las acciones. Por ejemplo, yo miro que un joven, un adolescente, está robando una bicicleta, yo estoy diciendo, ese joven se robó la bicicleta. Yo estoy haciendo un juicio no sobre la persona. Yo no estoy condenando a la persona. Yo estoy haciendo un juicio sobre la acción que la persona ejecutó. ¿Sí? La ética también nos enseña que una persona jamás debería de ser tratada como un medio. Es decir, como una cosa. Ustedes no son cosas. Yo no soy una cosa. Tenemos la dignidad de ser personas. Entonces, tenemos que ser tratados con esta misma dignidad como sujetos de derecho. Por aquí Ale probablemente ya es un especialista en derecho y ella sabe más en derecho que yo, ¿verdad? Como un simple filósofo. Yo Y creo que ahí nos vamos compartiendo. entonces, ella sabe más sobre el derecho y una persona jamás debería de ser tratada como un medio. Cuando comenzamos aquí a cosificar a la persona y decir, por ejemplo, cuando hay algunos esclavos, cuando tal vez muchos de ustedes han visto la película que se llama El niño de la pijama de rayas, cuando en esta época de la Segunda Guerra Mundial decían que los judíos no eran personas y entonces los trataban como cosas, no con la dignidad de personas. Bueno, ahí no es ético hacer eso. ¿Sí? ¿Me explico? Y la ética nos conduce a lo que es la verdad. Y la ética es como muy alérgica a lo que no es verdad, a la mentira, ¿sí? Por eso a muchas personas no les gusta la ética. Entonces dijimos que si alguno de estos elementos está mal, el acto está mal. Y así es la ética. Ahorita vamos a hacer simplemente el análisis de algunos actos, humanos. Me voy a poner aquí, por ejemplo, me voy a ir hasta el último acto humano. Imagínense, yo me hago la pregunta, ¿qué hago? Bueno, quiero aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la circunstancia? Simplemente por, vamos a decir, gusto, ¿sí? ¿Cuál es el fin de yo querer aumentar la frecuencia cardíaca? Bueno, el sentir placer. En realidad, bueno, pues no necesito el aumentar la frecuencia cardíaca, porque ¿qué pasa si yo doy algún medicamento a mi corazón? Mi corazón puede salir dañado, ¿sí? Entonces, ¿se fijan cómo yo les hago ahora la pregunta a ustedes? Les voy a proponer los actos humanos y voy a pedir que ustedes me ayuden a analizarlos y ustedes me digan si está bien o está mal, ¿sí? Entonces dijimos, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué hago? ¿Aumentar la frecuencia cardíaca está bien o está mal? Por ejemplo, aumentarle la frecuencia cardíaca a una persona, ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? Depende del contexto. A ver, ¿me puedes explicar más sobre el contexto? No sé, porque tal vez puede ser que por razones médicas necesite que se le tenga que hacer algo así. Aquí ya estamos hablando del fin, ¿sí? El para qué. ¿Para qué le vamos a aumentar la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia cardíaca se le aumenta porque tal vez tenía una enfermedad del corazón o estaba a punto de morir, bueno, ¿cuál es el fin? Salvarle la vida, ¿sí? Entonces sí está bien. Pero si el fin simplemente es el sentir placer, imagínense que yo vaya con un médico y le diga, yo quiero el sentir esta taquicardia, que mi corazón lata más rápido, porque yo me quiero sentir bien. Estábamos hablando de la felicidad y que algunos comentábamos, por ejemplo, algunos de ustedes comentaban que la felicidad pudiera ser un sentimiento. Imagínense que yo me la creo y que digo, yo quiero sentir bonito. Voy al doctor a que me aumente la frecuencia cardíaca.
¿Va a estar bien o no va a estar bien? No. No, no va a estar bien, porque aquí el fin no es correcto. El objeto, el medio, está bien probablemente, el aumentar la frecuencia cardíaca, pero ¿para qué? El para qué no está bien. Ahora, por ejemplo, tal vez ustedes han mirado este tema o han escuchado de este tema del aborto. El objeto, por ejemplo, el ejecutar el aborto, ¿cuál es la circunstancia? Un niño no planeado. ¿Cuál es el fin? El ahorrar dinero. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos los análisis éticos, porque, a ver, yo me voy a ir como un relativista. El relativista es aquel que siempre piensa y que dice, bueno, tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Los relativistas por lo general siempre ponen mucha atención en la finalidad, en el fin, en la intención, y a veces enfatizan mucho las circunstancias y no quieren tomar en cuenta lo que es el objeto, ¿sí? Imagínense en el tema del aborto. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ahorrar dinero. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, es que no fue un niño, no fue planeado. Bueno, en el ser planeado o no ser planeado no nos hace ni más personas ni menos personas. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y ustedes tienen que comenzar a practicar esta virtud de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, el fin en sí mismo, solamente el fin, a ver, ahorrar dinero, ¿está bien o no está bien? Sí. Sí, el fin sí está bien. Las circunstancias, a ver, hay cosas que no son planeadas en nuestra vida, ¿está bien o no está bien? Bueno, está bien porque tenemos que ser responsables de la ley de causa y efecto. Ustedes saben que ustedes están creciendo y que su cuerpo ahorita está madurando, pero es posible que ya ahorita ustedes puedan ser papás, por ejemplo. Ustedes tienen que ser responsables de sus acciones, por eso tienen que comenzar a cuidar su cuerpo. Entonces, la circunstancia está bien, el objeto, el asesinar, el atentar contra la vida de alguien, el abortar, ¿está bien o no está bien? No está bien. No está bien, ¿sí? Y esto hasta nos lo dicta nuestro sentido común, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos los análisis éticos y tenemos que ser muy precisos en señalar y puntualizar qué parte del acto humano no está bien, para poder entonces así decir y dar alternativas, por ejemplo, al aborto, al decir, bueno, tú quieres ahorrar dinero, no es planeado, ¿te parece la adopción? Entonces, ¿se fijan? Cuando nosotros ya señalamos de una manera más puntual, más específica, dónde está el error, podemos ser propositivos y en realidad podemos ayudar a las personas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Alguien había levantado la mano, pero ya había opinado. No sé si hay alguien más. Hay algunos comentarios. No sé si quieres que te los lea, César. Sí, ver. por favor. A ver, de los comentarios hay. Me voy a, bueno, sí, son muy recientes, ¿no? Nos creemos que en algunos países se condena menos a las mujeres. Me imagino que estaban hablando de, exacto, quieren demostrar que pueden hacer lo mismo que un hombre. En algunos países se condena menos a las mujeres. En México hay 5 estados que no castigan, o sea, no hay cárcel para la mujer, ¿eh? Es tratamiento en libertad, que son clases de educación sexual para no volver a incurrir en un embarazo no deseado. No hay cárcel. Algo curioso es que la pena de violación en hombre puede llegar a 50 años y lo máximo de pena por violación es de 4 años. Bueno, las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, deben tener el mismo respeto, pero no significa que sean iguales. Hay algunas mujeres feministas que ven tanto a los hombres que si se embarazan y el bebé es varón lo abortan. Abortar de una manera u otra es malo, aceptando las 3 causales. Ahí creo que hay algo que aclarar.
porque el acto de, bueno, eso ya lo tendría que explicar la doctora y tú, pero ¿no? Lo del no necesariamente es un acto bueno. De hecho, el 85% de las mujeres que sienten que su bebé tiene síndrome de Down lo abortan. Se pueden dar en adopción porque apenas aún es la vida. Hay algunos votos para la ley del aborto, no porque sean diferentes valen menos. Son, si igual hay mujeres que abortan porque fue violación y así, pero de las razones por las, más que nada creo que son puros comentarios sobre el aborto. No hay dudas, pero bueno, si alguien tiene una duda, por favor, puede abrir el micrófono. Ya también está la doctora Pilar, no sé si la doctora quiere decir algo. Nadie Nada, tiene dudas. dale, yo estoy siguiendo la clase si se ofrece algo y si no, pues es la clase hoy de César. Muy bien, pero aquí estoy, si se ofrece algo. No sé si quieras quitar la presentación, César, o te faltaba para ver si No, nos vemos. Ok, sí, ya. yo también ya pongo mi cámara, que si hay dudas de la vez pasada, las de hoy de filosofía, no soy la buena para eso tenemos a César. Pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Imagino que todos quieren ser felices, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que esta es la ciencia que nos ayuda a ser felices? A ver, aquí hay alguna pregunta. No sé si valga la pena a lo mejor enseñarles ahorita el cuadrito de cómo empezar a evaluar el acto humano según el medio, fin y circunstancia, para entender que, por ejemplo, el caso del aborto siempre es un acto malo, ¿no? O sea, no por, o sea, ándale. Sí. Dijimos que si alguno de estos elementos está mal, el acto como un todo está mal, ¿sí? Decíamos que tal vez una regla que muy común que se dice, aunque no toma en cuenta las circunstancias, pero que a muchas de las veces hemos escuchado, es de que el fin no justifica los medios. A ver, el querer asesinar o acabar con la vida de una persona, independientemente de cómo tenga tal vez su anatomía, bueno, pues eso no justifica, sí, eso no justifica el crimen. Me voy a regresar aquí a lo que decíamos sobre la persona. ¿Recuerdan? El alma y el cuerpo, que hablábamos de la esencia y los accidentes. No podemos reducir, por ejemplo, a que un chiquito que tiene síndrome de Down, el decir, porque tiene un cromosoma de más, debería de ser tratado con menos respeto. No, porque aunque su cuerpo en sus accidentes ocurrió algo que tiene un cromosoma de más, bueno, él en su esencia sigue siendo persona y como persona tiene la misma dignidad. Sí, pero me regreso aquí a lo del acto humano. Doctora, ¿usted quiere comentar algo sobre Tenemos, esto? César, ¿me podrías pasar donde están los 3 elementos del acto humano con palomitas? Ah, sí, lo tengo en otra. Sí, pues ponme ese porque creo que ese se los dejo muy claros y ahí nos lo podríamos terminar. Sí. Bueno, como bien dice Diego, los actos vienen desordenados y nosotros nos tenemos que aprender a ordenar. Fíjense, el medio u objeto contesta la pregunta ¿qué hago o qué no hago? El fin para qué y todo lo demás son las circunstancias. Por ejemplo, si yo les dijera, con $3,000 voy a dar de comer a 200 mujeres y 100 niños, y esto los tengo gracias a que conseguí donativos yéndome con un botecito a las esquinas. A ver, ¿quién se anima a decirme cuál es el objeto de ese acto? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos y para qué lo hicimos? A ver, ¿quién me quiere decir? Bueno, ¿qué hicimos? Que ese es el objeto. Conseguimos dinero, conseguimos donativos,
Conseguir donativos está bien, ¿no? Entonces el objeto está bien. Las circunstancias me ayudan a completar ese objeto. ¿Qué hice? Conseguí donativos. ¿Cuánto conseguí? 3 millones. Es una circunstancia. Bien, ¿no? ¿Dónde los conseguí? Pues parándome en una esquinita y diciendo, Señor, ¿me puede ayudar a darle de comer a los pobres? ¿No? ¿En qué esquina me paré? Pues es una circunstancia que está bien. ¿Para qué conseguí dinero? Para dar de comer. Circunstancia, ¿cuántos les voy a dar de comer? ¿Qué menú les voy a dar de comer? Entonces, en este primer caso, si me va señalando, Diego, César, el objeto está bien, porque es ¿qué hago? Consigo donativos, bien. ¿Para qué lo hago? Para dar de comer, bien. Y todas las circunstancias están bien. Entonces, este acto es correcto, no porque así me nace, así me late, sino porque el objeto, el fin y las circunstancias son todas correctas. ¿Quién se anima a hacerme la segunda filita, que es el caso de Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Robar para Robar. dárselo a los pobres. Exacto, muy bien. Entonces, robar es el objeto. ¿Robar está bien o está mal? O depende. Está mal. Está mal. Mal. Robar siempre está mal. Entonces, tache, el objeto está mal, y como el objeto está mal, ya todo está mal. El acto está mal, ¿sí? Porque fíjense que la regla de la ética es como la verdad, es muy intolerante. La regla de la ética, que es una ciencia que está en todos los libros, dice todos los elementos tienen que estar bien, ¿sí? Después nos vamos a la siguiente filita. Si alguien dice, consigo donativos, está bien. Pero dice, para comprar armas y secuestrar personas, ¿cómo está el fin? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Entonces, ese acto está mal porque su fin está mal, ¿sí? Y si alguien dice, consigo donativos, estamos en la cuarta línea. Conseguir donativos es un objeto que está bien. ¿Para qué? Para dar de comer, bien. ¿Cuánto conseguí? ¿Qué les cuento? Conseguí 3 billones de euros. ¿Cuánta lana? ¿A cuántas gentes les voy a poder dar a comer? A 1 billón de personas, ¿no? ¿Qué les voy a dar? Una comida riquísima. Todas las circunstancias van bien. Y entonces a alguien se le ocurre preguntarme, oye, doctora, ¿y quién le dio tanto dinero? ¿No? Yo digo, shh, ni me preguntes. Es que la verdad es que el principal cheque venía de alguien que se ha vuelto muy famoso, que se llama el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán es un narcotraficante muy famoso de aquí de México. ¿Está bien que el dinero me lo haya dado un narcotraficante que lo consiguió de vender drogas? No. No. Entonces, fíjense, puede estar el objeto bien, el fin bien, las circunstancias bien, pero si hay una circunstancia que está mal, el acto va a estar mal. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo este cuadrito? Entonces, con este cuadrito, esta semana lo que podemos hacer de tarea, a menos de que César nos quiera dejar otra, es que ustedes van a fijarse primero, ¿esto es un acto del hombre o es un acto humano? Y si es un acto humano donde interviene la voluntad, me voy a fijar, y en este acto, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin y cuáles son las circunstancias? ¿Sí? Y van a pensar, para que lo contestemos la próxima clase, uno, si con este cuadrito podemos contestar, ¿se acuerdan del ejemplo del tren? ¿No? Y me lo van a plantear. Y si con este cuadrito podemos contestar el matar en defensa propia, ¿sí? Que es un poquito lo mismo que pasó con el tren. Y la próxima clase vamos a ver si con este cuadrito lo podemos contestar o necesitamos aprender algo distinto. ¿Queda claro? Bueno, ahora vamos, esta es la ética general. Ahora se acuerdan que hablamos del relativismo ético, que quiere decir que las cosas me late, me nace, es que no todo está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el relativismo para engañar este cuadrito, para engañarnos? Fíjense, cuando el objeto está mal, en la segunda fila, ahí donde dice la tachita, la gente ya no le llama robar, le llaman distinto. Es que yo no robé, yo solo tomé prestado. Entonces, si tú dices tomo prestado, le pones palomita de bien y ya quedó como arriba, está bien. Pero ese es un engaño, se llama un eufemismo y es llamarle bonito a lo que está mal. Ustedes saben, la palabra elegante para no decir aborto es un ile.
una interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero es un término que engaña para cubrir algo que está mal. Bien, entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer cuando el medio está mal? Pueden decir, pero fíjate en el fin. O sea, Robin Hood robó, pero para un muy buen fin. Bueno, el fin bueno no puede decir que robar está mal. Es decir, el fin no justifica los medios. Por ejemplo, en el tema del aborto que han tocado así rápidamente, pues hacer un aborto es hacer que un chiquito que está vivo, ya sea en su etapa embrionaria, los primeros 8 semanas, o en su etapa fetal a partir de la semana nueva, ahí está nadando en su bolsita, le está latiendo el corazón, está comiendo a través de su mamá, y de repente hagan algo que lo mata. Pues si el objeto está mal, aunque el fin sea muy bueno, es que no queremos que la mamá se traume, ¿no? Pues lo que está mal es el medio, ¿sí? Y la tercera manera de engañar cuando el objeto está mal es que dicen las circunstancias, o sea, ¿qué es lo que nos pasó en la flecha prohibida? Robar está mal. Si yo digo, oye, pero fíjate las circunstancias, se estaban muriendo de hambre los otros, habían pedido trabajo y no les daban, o sea, como que en ese caso yo creo que robar está bien. Eso se llama una moral o una ética de las circunstancias y entonces depende de las circunstancias si algo está bien o está mal. Eso ya no es ética universal, eso es me monté en la resbaladilla del relativismo ético. ¿Sí? ¿Ven dónde están los engaños? Bien. Ahora, en la tercera fila, cuando el fin está mal, generalmente le llamamos bonito. A mí no me van a decir, inyecta a la abuelita para matarla. Todo el mundo dice, a ver, ¿qué le van a hacer a la abuelita? Porque tú llamas claramente el fin. Si tú dices, voy a hacer esto para matar a la abuelita, yo creo que todos protestaríamos. Pero entonces, ¿qué hace el relativismo ético? Le llama bonito a eso y dice, voy a inyectar a la abuelita para que no sufra. Pues le llaman bonito para matar, ¿sí? Y en la última, generalmente, lo mismo que en la del medio, es olvídate de esa circunstancia. Shh, no preguntes quién me dio el dinero para que todo esté bien. Entonces, cuando tú te olvidas de una circunstancia, cuando tú te olvidas del medio, ¿sí? todos los actos tienen que tener los 3 elementos, ¿verdad, César? Tienen que tener objeto, tienen que tener fin y tienen que tener circunstancias. Es decir, ustedes tienen que ser muy listos para buscar esto. ¿Sí? No sé si algo más les quieras agregar, César, pero yo creo que con esto podemos ya cerrar hoy y ya no sé si tengan alguna pregunta. Tú, César, tengas algo más que les quieras decir. Sí, está bien. De mi parte está bien. A ver, aquí alguien levantó la mano. José María. Buenos días, soy José María de Ecuador. Primero, buenos días, César, también buenos días, doctora Pilar. Yo quería hacer una pregunta sobre, por ejemplo, un caso. ¿Podría ser sincero o bueno hacer un acto malo, pero sabiendo que no lo hacemos radicalmente, solo que intentamos evitar otro acto malo peor? Por ejemplo, ponte que un amigo dejó la bicicleta fuera de la escuela y yo sé que unos malos la van a destruir. Yo sé que le costó altísimo la bicicleta. Digo, no, mejor me la llevo, aunque sabría que era robar, y cuando ya se vayan, esto haya pasado, la devuelvo, le ve su bicicleta y se va. Pero sigue siendo robo. Es como decirme, los policías le roban pero las drogas a los narcotraficantes. No creo que sea robo, pero así me pueden responder la pregunta. Adelante, César. Muy buena pregunta, muy bien formulada. A ver, me dices si doy respuesta a tu pregunta o no. Hablas en el ejemplo de la bicicleta. Tú ves que tus amigos, voy a repetir para saber que sí escuché bien. Tú hablas y dices que tú miras que tu amigo, por ejemplo, dejó la bicicleta fuera de la escuela y tú tomas la bicicleta para que no sea robada por alguien más. Pero en sí tú tienes la intención de regresarle la bicicleta, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso no sería un robo como tal. Simplemente
tú estás en ese momento tomando la bicicleta, pero manteniendo en tu mente que tú se la vas a regresar. Es decir, en tu conciencia tú estás sabiendo, bueno, no es un robo, simplemente que estás protegiendo, estás guardando la bicicleta en este caso, porque sí tienes la intención de regresar la bicicleta. Aquí sería algo correcto. Aquí yo no veo ningún problema en cuestión del objeto, porque en el objeto medio tú estás tomando la bicicleta. La circunstancia también está bien cuando, o la bicicleta, por ejemplo, que está fuera, ¿dónde? Que está fuera de la escuela y el fin, la intención es querer proteger la bicicleta para regresársela a tu amigo. Aquí pienso que todos los elementos tienen esta paloma y el acto como tal está bien, está correcto. Si Muchas quisieras, gracias. José María, todavía más perfecto tu acto, tendrías que ver si tienes manera de avisarle a tu amigo que te la estás llevando y que se la llevas a la hora de la salida, ¿no? Ese se lo haría todavía más perfecto, pero a lo imposible nadie está obligado, ¿no? Tú dices, ahí vienen los malosos, yo ya voy a mi casa porque yo tuve mi clase, salí de clase a la 1 y mi amigo sale a las 2:30, ¿no? Y tú dices, o la pelo con la bicicleta ahorita y la cuido, o me regreso a avisarle a la escuela y cuando regrese ya se la llevaron, ¿no? No puedes regresar a avisar. Pero si a lo mejor tienes un teléfono y puedes avisarle por un WhatsApp y decirle, oye, me traje tu bicicleta porque andaba en esta bola de gandallas allí, ¿no? Hazlo y haz más claro tu acto, ¿no? Pero si no puedes avisarles, pues no los puedes avisar. ¿Sí? Ya en la próxima clase vamos a hablar de un principio que se llama terapéutico, que es cuando no hay un bien reconocido, puedes escoger entre dos males del menor, pero lo vemos la próxima clase. Y es un principio que va a agregar a este otro de cómo se enjuicia el acto humano. Pero muy buenas preguntas han hecho, ¿eh? Hacen mejores preguntas que los grupos de los papás. Muy bien, están haciendo muy bien. Muchas gracias. Y mi última pregunta, espero que los interrumpa, es ¿cómo podríamos argumentar a una persona que existe el alma, pero aún así no cree en una ideología? No cree que es católico, no cree en religión, no hables de esas cosas. ¿Cómo podríamos decirle a otra persona que en verdad existe el alma y solo cree en lo material, que solo existe el cuerpo? Sí. Yo diría, por ejemplo, podemos apelar aquí a nuestro sentido común y al sentido común de ellos. Ustedes pueden mirar un cadáver y ustedes pueden mirar a una persona viva, ¿sí? Ustedes pudieran decir, bueno, es que el cadáver parece que está dormido y tiene nariz, tiene cuerpo, pero ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que uno está vivo y el otro está muerto. Podemos hacernos esta pregunta, ¿qué es aquello que te hace que tú estés vivo? ¿Qué es aquello que te da vida, que te mantiene con vida? Y vamos a concluir que va a ser el alma. Por ejemplo, la doctora Pilar, como científica, ella puede saber de qué elementos químicos está compuesta una célula. Y tal vez nos puede describir de una manera muy precisa cuáles son todos esos elementos químicos, pero ella no puede dar vida a una célula. Puede reunir los elementos químicos, puede reunir todo lo que tiene una célula, pero no puede darle eso que le da vida. Entonces, es una manera muy simple de explicar o de, iniciar un proceso de como filosofando para concluir que existe el alma, ¿sí? Y no precisamente tienes que, Aristóteles, por ejemplo, decíamos que él no conoció nada sobre la revelación divina. Él llegó a la conclusión de la existencia del alma desde la razón. Muchas gracias. Claro, Otro ejemplo que te podía ayudar, José María, es, por ejemplo, los pensamientos no son materiales. A través de tu cerebro tú piensas, pero yo les digo, a ver, los pensamientos en un cerebro se miden por peso. Ay, pues, este pesa 100 gramos, que tiene más pensamientos que este. Pues no se miden por peso,
Tampoco se miden como las unidades de la computadora en megas, ni en gigas, ni nada, ¿no? Entonces, esa estructura física que se llama el cerebro es una estructura material que nos permite adquirir conocimientos, hacer juicios, tener amores, ¿no? Pero ahí no está, o sea, el amor es espiritual, los pensamientos son espirituales, entonces nosotros no solo somos materia, yo os digo, bueno, entonces, ¿dónde? A ver, ¿en dónde están los pensamientos? ¿En dónde están los juicios? ¿En dónde están? ¿No? Entonces, nosotros no solo somos materia, tenemos una dimensión que no se puede materializar en peso, en longitud, en nada. No sé si eso también te pudiera ayudar, pero es muy buena pregunta. Muchas gracias, me quedó claras las dudas. Gracias, doctora Pilari. Gracias, César. Bueno, Ale, no sé si tú tienes algo más que decirles. No, Pili, muchas gracias. Me gustó mucho que sacaran lo del cuadrito porque inclusive la pregunta sobre el aborto podrían como tarea repasarlo, ¿no? A ver, termino la vida de un hijo por nacer. Con el objeto de evitar el dolor, ¿no? Y ya, o sea, que cada quien se vaya planteando el medio, el fin, las circunstancias y que, bueno, y ya la próxima clase que nos enseñes a todos lo del principio terapéutico y muy interesante. Muchas gracias, César. Muy bien. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos el otro martes. Muchísimas gracias.